El coeficiente de utilidad representa un dato muy importante para que las personas morales que tributan en términos del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta puedan determinar el ISR a través de pagos provisionales mensuales. Pero antes de continuar, quiero hacer una pequeña acotación, toda vez que las personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza no utilizan dicho coeficiente de utilidad, recordando que la mecánica de pago provisional la realizan tomando en cuenta los ingresos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el último día del periodo por el cual realizan el cálculo. También van a restar deducciones autorizadas por el mismo periodo, restarán en todo caso la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y por supuesto las pérdidas fiscales que puedan aplicar. Obtienen una base, le aplican la tasa del 30% para 2025 y listo. Pero, cerramos paréntesis, ¿qué ocurre con el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Este coeficiente de utilidad representa, como cité al principio, un dato importante, un dato clave, ya que en términos del artículo 14, Ley del Impuesto sobre la Renta, la mecánica es la siguiente. Tendré los ingresos nominales del periodo, que van también desde el inicio del ejercicio hasta el último día del periodo por el cual corresponde el pago, y en vez de restar deducciones autorizadas, habremos de multiplicar por este dato, coeficiente de utilidad. Con ello obtendremos un resultado conocido como utilidad fiscal estimada y en lo general estaría multiplicando por la tasa de ISR 30%, salvo que hayan pérdidas, bueno, será otro procedimiento. Pero la mecánica es ingreso nominal por coeficiente de utilidad. Ahora, una pregunta muy obvia podría ser, ¿dónde conozco este coeficiente de utilidad? La respuesta es muy fácil, de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Pero tal vez te preguntarás, no, Mario, me refiero a cómo se determina, cómo se obtiene. Bien, para esos efectos, el artículo 14, ley del ISR, te invito a revisarlo, establece lo siguiente. Vamos a tomar datos del ejercicio inmediato anterior o, en su caso, datos de coeficiente de utilidad de ejercicios anteriores. Te lo explico en breve. ¿Qué quiere decir? Respecto al ejercicio inmediato anterior, que voy a determinar la utilidad fiscal de ese ejercicio inmediato anterior entre los ingresos nominales también de ese ejercicio inmediato anterior. Pero para poder comprender esta fórmula tan sencilla, habremos de considerar cómo se obtiene la utilidad fiscal. Tengo que revisar entonces ese artículo 9, ley del ISR, para establecer lo siguiente. Tendré los ingresos acumulables del ejercicio, voy a disminuir las deducciones autorizadas del ejercicio, voy a disminuir la PTU efectivamente pagada en el ejercicio y con ello obtendré la utilidad fiscal o, en su caso, pérdida fiscal. Importante. Para obtener el coeficiente de utilidad requiero utilidad fiscal, no pérdida fiscal, porque si es pérdida, el coeficiente será 0. Entonces, tengo utilidad fiscal y por favor no lo vayamos a confundir con el siguiente concepto que es resultado fiscal, porque la diferencia entre la utilidad fiscal y el resultado fiscal podrían ser las pérdidas fiscales aplicadas contra dicha utilidad fiscal. Entonces, recapitulando, ingreso acumulable menos deducción autorizada menos la PTU efectivamente pagada, utilidad fiscal. Después, el otro dato que nos interesa para este cálculo son los ingresos nominales. Recordemos entonces que también ese artículo 14 nos va a precisar que el ingreso nominal es igual al ingreso acumulable, excepto el ajuste anual por inflación acumulable, determinado en términos del artículo 44 de la ley del ISR. Vamos a considerar entonces que la diferencia en lo general entre el ingreso acumulable, que es propio de la declaración anual, y el ingreso nominal, que es de los pagos provisionales, será expresamente ese ajuste anual por inflación acumulable. Alguien podría señalar, Mario, fíjate que yo determiné, en vez de un ajuste acumulable, obtuve un ajuste anual por inflación deducible. Significa que el ingreso nominal es igual al ingreso acumulable. Veamos, por ejemplo, algunos números. Pensemos que el ingreso acumulable es de 1 millón de pesos
y el ajuste anual por inflación acumulable es de 100,000. ¿Cuánto es el importe del ingreso nominal? Son 900,000 pesos. Entonces, ya tengo ese resultado, utilidad fiscal entre ingresos nominales, y el resultado será el coeficiente de utilidad. No perdamos de vista que dicho coeficiente se tiene que expresar hasta el 10 milésimo y que si lo transformamos ya en una cédula o en un cálculo, pues tomaré solamente 4 decimales: décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, hasta 4. No se redondea, se trunca. Entonces, establecemos esta relación. Si hay utilidad fiscal, voy a dividir entre ingresos nominales. Pero ahora, ¿qué pasaría si, como cité anteriormente, ocurre una pérdida fiscal? Pues la utilidad fiscal es igual a cero. Ahora, este es un caso muy general, vamos a llamar para sociedades mercantiles en lo general. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos, por ejemplo, de sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas de producción que entregan anticipos o rendimientos a sus miembros o socios? Bien, aquí la mecánica cambia un poco porque estamos de acuerdo que dichas personas morales, las sociedades civiles, las asociaciones civiles y las cooperativas de producción, reitero, tienen la posibilidad de entregar anticipos o rendimientos sobre las utilidades. Estas son deducibles, estas son disminuibles en los pagos provisionales, pero el hecho de que sean deducibles, también recordemos que es un ingreso asimilado para quien lo recibe, pero entonces, respecto a la deducción, tiene un carácter de utilidades. Entonces, también lo que establece el artículo 14, ley del ISR, es lo siguiente. A ver, vamos a tomar la utilidad fiscal y vamos a dividir entre los ingresos nominales. Pero vamos a suponer, pensando que la utilidad fiscal es de 1,000,000 y dentro de este millón se incluyeron deducciones autorizadas. Pensemos, no sé, 8 millones de pesos. Y respecto a los 8 millones de pesos, tengo, por ejemplo, 500,000 pesos de anticipos, utilidades o rendimientos. Entonces, voy a tener utilidad fiscal 1,000,000, pero le voy a sumar 500,000 pesos de los anticipos o rendimientos entregados a los socios ya indicados, y entonces mi utilidad para el pago provisional no es de 1,000,000, sino de 1,500,000 pesos. Y ahora sí divido entre los ingresos nominales. Ese es un primer escenario y me quiero detener para poder reiterar el tratamiento. Porque si bien es cierto, se dedujo, valga, dentro de las deducciones autorizadas, la utilidad fiscal disminuyó. Y lo que establece el 14 de la ley es, ¿sabes qué? Si disminuyó, vamos a revertir el efecto y lo vas a adicionar. Pero alguien podría cuestionar, oye Mario, ¿y qué pasa si hay pérdida? ¿Pérdida en qué sentido? Sí, mira, ingresos menos deducciones menos PTU, pensemos nos da pérdida de 200,000 pesos. Y tengo la misma cantidad, 500,000 pesos entregados a los socios socios de sociedades civiles, AC o miembros de cooperativas por 500,000 pesos. El mismo 14 señala que voy a reducir o voy a disminuir la pérdida fiscal por esa cantidad. Entonces, si la pérdida, vamos a ponerlo aritméticamente, es de menos 200,000 pesos, voy a reducir la pérdida por 500,000, o sea, menos 200,000 más 200,000 queda cero y todavía tengo 300,000 pesos que se convierten en utilidad. Ahora sí, utilidad fiscal de 300,000 entre los ingresos nominales. Con esto vamos a establecer algunas relaciones o algunas conclusiones. Primeramente, para las demás personas morales que no sean sociedades civiles, que no sean asociaciones civiles o cooperativas de producción. Ellas, si hay utilidad, habrá coeficiente. Si hay pérdida, no habrá coeficiente. 1. 2. Para casos de sociedades civiles, asociaciones civiles o cooperativas, si hay utilidad, hay coeficiente. Si hay pérdida, podría o no existir coeficiente de utilidad. Y vamos a pensar en ambos casos que no existe coeficiente. Alguien podría decir, ¿y qué valor se refleja? Pues sería 0,0000 hasta el 10 milésimo. Pero el mismo artículo 14, ley del ISR, va a establecer lo siguiente. Oye, vamos a tener que revisar hasta en 5 ejercicios anteriores, en el más cercano,
un ejercicio de 12 meses en el cual exista un coeficiente de utilidad. Vamos a pensar que en nuestro ejemplo real, en 2024, obtuve coeficiente 0.0000. Y pensando que en 2023 el coeficiente también fue de 0.000, pero en 2022 hay un coeficiente, pensemos, de 0.1234. 0.1234, este será el coeficiente que, estamos de acuerdo, lo utilicé en 2024 y ahora también lo estaré utilizando en 2025. Recuerda, tiene que ser un ejercicio de 12 meses, porque alguien podría decir, oye Mario, es que fíjate que hace 3 años inició operaciones y el inicio de operaciones fue en agosto de hace 3 años. Y ahí, fíjate que sí obtuve un coeficiente de utilidad. No lo vas a tomar en cuenta porque, te reitero, tiene que ser uno de 12 meses y de agosto a diciembre no hay 12 meses. Por lo tanto, el coeficiente sigue siendo de 0.0000. Alguien podría plantear lo siguiente. Oye, Mario, fíjate que hay un coeficiente, pero en el año séptimo anterior al que estamos determinando. ¿Qué hago? Coeficiente 0.0000. En pocas palabras, hay que revisar porque algunos se podrían confiar y decir, bueno, en 24 hubo pérdida, no hay coeficiente, pero tienes que hacer la revisión. Y este dato es muy importante porque ya de una manera un tanto aplicada, habremos de revisar cuándo es que inicia la aplicabilidad de este coeficiente. Y estamos de acuerdo que será a partir de la presentación de la declaración anual, pensando algunos escenarios como es el siguiente. Supóngase que en 2024 yo apliqué en los pagos provisionales un coeficiente de utilidad que provino del año 2023 y la declaración anual se presentó en marzo 2024. Y pensemos que el coeficiente es de 0.2000. Pero ahora, supóngase que estamos en diciembre de 2024 y estamos decidiendo cuándo presentar la declaración anual. Y de los cálculos que ya tenemos y son certeros, resulta que el coeficiente es de 0.1200. Entonces, estamos de acuerdo que en tanto no presente la declaración anual para informar el coeficiente de 0.1200, yo seguiré aplicando el coeficiente de 0.2000. Entonces, si la presento en marzo, pues el pago provisional de enero y febrero se irá con el coeficiente 0.2000 y el de marzo con 0.1200. La recomendación, ¿cuál es? En ese entonces es presentar la declaración en el mes de enero para que se corte, valga, la aplicación del coeficiente 0.2000 y desde el mes de enero tengamos el coeficiente 0.1200, un coeficiente menor. Veamos un caso contrario. Yo traigo el coeficiente 0.2000. Pero en mi declaración anual 2024 resulta que el coeficiente es de 0.2800, un coeficiente mayor. ¿Estás de acuerdo conmigo que no conviene presentar en enero, sino será hasta en marzo para que el pago provisional de enero y febrero, pues entonces sea con un coeficiente menor y marzo pues ya con el que le corresponda? No hay que perder de vista que también podemos tener por ahí un trámite respecto a la disminución del coeficiente de utilidad y esto fundamentado con base al artículo 14, ley del ISR, y se podrá efectuar a partir del segundo semestre de cada ejercicio. Así que hasta este punto considero importante la revisión en la declaración anual y sobre todo la evaluación de cada uno de los conceptos en los meses que correspondan, porque reitero, puede ser que hoy tenga un coeficiente alto de 0.2000 y pensando que para el segundo semestre el coeficiente sea de 0.0314, por decirte algo. Entonces, valdrá la pena hacer el trámite esperando que la autoridad nos haga en efecto dicha actualización y por lo que resta del ejercicio, pensando del segundo semestre, pues es un pago provisional menor. Aunque si existe, por ejemplo, que el coeficiente que determinemos al término del año 2025 resulta que es mayor al estimado, pues tendremos que efectuar el pago de recargos y que la ley señalaría que este pago de recargos sería en cada pago provisional. Pero a través de la resolución miscelánea fiscal 2025 se establece que el pago de recargos no se hará de manera mensual en los pagos provisionales, sino será de manera conjunta en la declaración del ejercicio. Eso sí,
Tienes que detallar en dicha declaración cuánto es lo que le corresponde a cada periodo y será una suma total, pensemos 10,000 pesos de recargos y lo vas a enterar en dicha declaración del ejercicio. Ahora, un tema adicional podría ser respecto cuando estamos en el tema de los pagos provisionales, pensando lo siguiente. Una persona moral ha iniciado operaciones pensando en el mes de agosto 2024. El artículo 14, ley del ISR, no señala expresamente que en el primer ejercicio 2024, pues que no se deban efectuar pagos provisionales o que sí, sino que refiere a que en el segundo ejercicio fiscal tendremos el primer pago provisional, lo que significa que en 2024 la persona moral de que se trate no tiene por qué estar presentando pagos provisionales, ni siquiera en ceros, porque su primer pago provisional será a partir del segundo semestre. El razonamiento, ¿cuál es respecto al primero en el cual no hay pagos provisionales? Recuerda, ingreso nominal por coeficiente de utilidad y expresamos que el coeficiente de utilidad será con base a los datos del ejercicio inmediato anterior, pero para esta persona moral que inicia operaciones en agosto 2024, su ejercicio anterior es cero, entonces no hay coeficiente. Pero el mismo 14 dispone lo siguiente. ¿Sabes qué? A partir del segundo ejercicio fiscal, o sea, 2025, tendrás que presentar tu primer pago provisional, pero será trimestral, o sea, va a incluir los ingresos nominales de los meses de enero, febrero y marzo, y a esa suma acumulada, pensemos, 100,000, 100,000, 100,000, o sea, 300,000, habré de multiplicar por el coeficiente de utilidad, ahora sí que obtuve de la declaración 2024. Quiero hacer un paréntesis. Si bien es cierto, no hay pagos provisionales de ISR 2024, también es cierto que debo determinar el impuesto anual con base en la declaración anual de ISR 2024 y ahí determinaré un coeficiente de utilidad. No nos confundamos. Y en IVA, pues bueno, ahí no hay relevo. Ahí tienes que presentar las declaraciones mensuales de IVA que correspondan de acuerdo a la actividad, pero ese es otro tema. Para efectos del ISR, reitero, en 2024, inicio de operaciones, no efectúo pagos provisionales, sí voy a tener que presentar declaración anual y sí debo determinar coeficiente de utilidad. Pensemos 0.1000. Entonces, ingresos, cierro paréntesis, perdón, ingresos de enero 100,000, febrero 100,000, marzo 100,000, tengo 300,000 y habré de multiplicar por el coeficiente de 0.1000. Tendré un resultado y seguiré con el procedimiento del artículo 14. Y ahora, respecto al mes de abril, aquí ya voy a tener mi primer declaración o mi primer pago provisional mensual y ahí me voy a seguir. En pocas palabras, solamente existe un pago provisional trimestral que será el primero a partir del segundo ejercicio, reitero, por enero, febrero y marzo. Los periodos subsecuentes, estos invariablemente serán mensuales. Así que es importante que podamos determinar, conocer y sobre todo profundizar en ese artículo 14 de la ley del ISR, ya que la correcta o incorrecta determinación del coeficiente de utilidad, sin lugar a dudas, tendrá efectos en pagos provisionales, un impuesto a cargo o impuesto a favor en la declaración del ejercicio. Reitero, estos procedimientos del artículo 14 no le aplican a las personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza. Reitero, es importante revisar el coeficiente de utilidad vigente y que técnicamente en esos tiempos se estaría precargando la declaración provisional, pero sí tendremos que revisar qué estrategias o movimientos pudiéramos realizar para poder optimizar dicho coeficiente, ya sea a través de el uso de las deducciones autorizadas o posiblemente pérdidas fiscales que nos dan coeficiente cero, pero que a lo mejor podría revertir convirtiéndolas en pequeñas utilidades para que haya coeficiente y este sea menor. No hay que perder de vista que los pagos provisionales no son tan reales porque están tomando ingresos del ejercicio presente,
pero con un coeficiente del ejercicio inmediato anterior. Y cuando determinemos el impuesto anual de enero a marzo del año siguiente, pues habrá una diferencia porque en el impuesto anual ahí sí tengo ingresos menos deducciones autorizadas y al impuesto que resulte le resto los pagos provisionales. Entonces, muy rara vez tenemos un impuesto igual a cero, precisamente por esta relación. Ingresos y deducciones del 2025, pero pagos provisionales tomando ingresos 2025, pero un coeficiente del año 2024.